Gracias, tan amable en esta mañana en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Oh, gloria a Dios. Romanos 12, cuando lo tenga dice amén. Vamos a leer el versículo 2. Dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me gustaría que lo leyese conmigo en voz alta, porque se oye más bonito. Léalo conmigo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, oramos en esta mañana, dándote gracias porque tú estás aquí en la persona del Espíritu Santo. Tú te haces manifiesto. Tú eres precioso, Señor. Eres digno de gloria, digno de alabanza. Y nosotros, Señor, te bendecimos. Gracias por este momento. Ahora que vamos a tu palabra, oramos, Señor, que seas tú mismo quien abras nuestro entendimiento. Danos, Señor, esa iluminación espiritual, que podamos entender estas verdades, que podamos salir de aquí edificados, y que sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Bendito el nombre del Señor. En esta mañana yo quiero hablarte sobre el mismo tema que he estado tratando por 2 semanas, y esta es la tercera semana, acerca de la renovación de la mente. Es un tema de suma importancia para cada creyente, porque aprendemos a caminar como Dios quiere que caminemos. Hemos mirado algunos puntos muy importantes a través de estas lecciones o enseñanzas o predicaciones, como usted le quiera llamar, y hemos mirado en primer lugar que cada persona es conforme piensa en su corazón. O sea, tú eres el resultado de tus pensamientos y de tus palabras. Lo que continuamente piensas y lo que continuamente dices es lo que continuamente eres. Es algo indiscutible, es un principio de la Escritura, que nosotros somos lo que pensamos. Cada cabeza es un mundo, dicen por ahí. Cada persona tiene una perspectiva diferente de la vida y lo hace ser diferente a los demás. O sea, tú eres como tú piensas. Yo te puedo aprender a conocer cuando oigo cómo tú hablas continuamente. Entiendo cómo tú piensas, entiendo cómo es tu forma de ver la vida y aprendo a conocerte. Lo mismo tú hacia mí. Somos producto de nuestros pensamientos. Pero la semana pasada miramos el segundo punto de esta lección o esta enseñanza, y es que debemos aprender a pensar los pensamientos de Dios. Nuestra mente debe pensar los pensamientos de Dios. Dios nos diseñó para eso. Dios nos diseñó para pensar como Él piensa. Y la Biblia dice que en Cristo Jesús nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es una realidad. Y el Señor nos ha dado sus pensamientos en su palabra. O sea, la gente no, pero la Biblia dice: los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Dios mismo dice: como el cielo está alto sobre la tierra, así mis pensamientos están sobre vuestros pensamientos. ¿Sí? Pero Él no quiere decir que nosotros nunca podremos llegar a comprenderlo o a entenderlo o a pensar como Él, sino al contrario. Él dice que en su palabra Él nos entrega sus pensamientos para que pongamos esos pensamientos en nuestro corazón y en nuestra mente y sean nuestros pensamientos de ahí en adelante. Pensemos como Él piensa. Oh, aleluya. Y eso cambiará la perspectiva de nuestra vida, porque como pensamos, así somos. Cuando comenzamos a pensar los pensamientos de Dios, vamos a pensar pensamientos que son de paz y no de mal. Vamos a comenzar a pensar pensamientos que son de bienestar, no de calamidad.
Dios dice en su palabra, mis pensamientos o los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Pero me gusta cómo la Biblia de las Américas lo pone. Dice, mis pensamientos son para darles bienestar y no calamidad. Para darles un futuro y una esperanza. Sí, la palabra bienestar es la misma palabra que se traduce paz, es shalom. La palabra hebrea shalom significa estar completo, que no nos falta nada. Estar completo en nuestra forma de pensar, de creer, de hacer. Estar completo en toda nuestra personalidad, en todo nuestro ser. Dios quiere para ti, para mí, que vivamos en bienestar, en prosperidad. Sí, el apóstol Juan, orando por la iglesia, dijo, yo oro por ustedes, yo deseo que ustedes prosperen en todas las cosas, que tengan salud, así como prospera su alma. Sí, es la voluntad de Dios nuestra prosperidad. Aleluya. Los planes de Dios para ti son planes de prosperidad, no de calamidad. Sí, para darte un futuro y una esperanza. Cuando captamos esa verdad en nuestra mente, vamos a entender que Dios no nos da calamidad. De manera que cuando la calamidad viene, no viene de Dios. Sabemos que viene de otro origen y debemos rechazarla en nuestra vida como rechazamos el pecado. La calamidad, la miseria no viene de Dios. De Dios viene la paz. De Dios viene el bienestar. De Dios viene la prosperidad. De Dios viene que yo esté sintiéndome totalmente victorioso en Cristo Jesús. ¿Por qué? Él me da un futuro y una esperanza. Cuando el mundo alrededor nuestro no tiene esperanza, tú y yo podemos tener esperanza. Cuando todo el cuadro está cerrado alrededor y no vemos por dónde avanzar, debemos recordar esto. Mi Dios tiene planes para mí, para darme futuro y una esperanza. De manera que tiene que haber una esperanza. Y cuando esa esperanza llena nuestro corazón, iglesia, la Biblia enseña que el hombre sin esperanza no tiene destino. Antes sin Cristo estábamos sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos esperanza. Su palabra nos da esperanza. Su palabra nos da un futuro. Bendito el nombre del Señor. Cuando yo pongo mis pensamientos en su mente, sus pensamientos en mi mente, perdón, yo empiezo a mirar la vida de otra manera. Yo empiezo a mirar la vida de otra manera. Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora, recuerda esto. Yo terminé la semana anterior con esta ilustración, recordándote a ti de aquellos 12 espías que Moisés envió a mirar la tierra cuando Dios les dijo, ahí está la tierra, vayan y poséanla. Tierra que fluye leche y miel. Tierra próspera, tierra fértil, tierra buena. Los 12 fueron. Pero cuando ellos regresaron, 10 de ellos dieron un reporte negativo y 2 de ellos dieron un reporte positivo. Los 12 vieron la misma tierra, pero cada uno de ellos la miró de una manera diferente. 10 de ellos la miraron de una manera que ellos le dijeron a Moisés, la tierra es en gran manera buena, pero no podremos poseerla porque es una tierra que traga a sus moradores. Es una tierra donde hay gigantes. Es una tierra donde hay ciudades amuralladas. Es una tierra donde nosotros les parecíamos a ellos como langostas. Éramos a nuestro parecer como langostas delante de ellos. O sea, éramos delante de nuestros ojos como langostas. Josué y Caleb dijeron, de ninguna manera. Si Jehová va con nosotros, nosotros podremos poseerla. Su amparo se ha apartado de ellos, pero con nosotros está Jehová. O sea, Josué y Caleb vieron la misma tierra, los mismos problemas, las mismas dificultades, pero ellos lo vieron de otra perspectiva. Ellos lo vieron de la perspectiva de Dios. Si Dios dice que así es, nosotros creemos que así es. Si Dios dice que podemos, nosotros decimos que podemos. Si Dios dice que vamos a poseerla, nosotros vamos a poseerla. O sea, ellos pusieron los pensamientos de Dios como sus pensamientos también. Y eso hizo una gran diferencia. ¿Me está entendiendo esta mañana? Cuando tú te miras a través de tus propios pensamientos, tú te ves como una langosta frente a tus problemas. Tú te ves pequeñito frente a los gigantes de problemas que enfrentas. Es tu forma de mirarte a ti mismo. Pero esa no es la forma en que Dios te mira. Cuando David se presentó frente a Goliat, él no se presentó pensando que él era poca cosa frente a aquel gigantón.
Él dijo al gigante, tú vienes a mí con espada, con arco, con jabalina, con escudo. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En otras palabras, no es mi pequeñez frente a tu gigantez, si se puede decir. Es quien está conmigo el que hace la diferencia. Conmigo está el Dios Todopoderoso. O sea, David tuvo una perspectiva de su vida diferente. Dios puso en su corazón conquistar y vencer a aquel gigante. Y David vio a aquel gigante con los ojos de Dios, no con los ojos de él. Necesitamos eso en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana yo quiero hablarte sobre este subtópico al cual yo he puesto por título: cuando cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir cambia. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir cambia. Dilo conmigo. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir cambia. Bendito el nombre del Señor. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Yo quiero leértelo de acuerdo a la versión Dios habla hoy, versión popular. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Siempre recuérdate que conforme pensamos, así somos. Si podemos cambiar nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Porque vamos a cambiar nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Ya no nos vamos a ver como langostas frente a gigantes. Ya nos vamos a ver como gente que tiene el poder de Dios y la unción del Espíritu Santo, que quiebra y destruye todo yugo de opresión. Nos vamos a ver más grandes que el diablo, más grandes que los demonios, más grandes que todo el poder del enemigo. Aleluya. Jesús le dijo a sus discípulos: os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Eso implica que el Señor nos ha hecho más grandes que ellos. Tú y yo somos más grandes que nuestros enemigos. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero en primer lugar, en este pasaje, el mandamiento que la palabra nos da es a no ser conformados. No os conforméis a este siglo. No os conforméis al sistema de este mundo. No vivan ya según el criterio del tiempo presente. Ahora yo quiero que entendamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El mandamiento a no conformarse a este siglo literalmente significa: no seáis moldeados, no os adaptéis conforme al sistema de este siglo, o sea, de esta era presente. Cuando decimos este siglo, no nos referimos al siglo XXI, ni al siglo XXII, ni al siglo XX. Nos estamos refiriendo a este tiempo presente. La Biblia menciona dos siglos: el siglo presente y el siglo venidero. La era presente y la era venidera. Yo quiero que mires dos escrituras para que corrobore esto en tu mente. En el libro de Mateo, capítulo 12, la palabra de Dios nos enseña en el versículo 32 esta verdad. Jesús está hablando a ellos acerca de no cometer pecado contra el Espíritu Santo. Y él dice así en el capítulo 12 de Mateo, verso 32: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, Jesús menciona este siglo y el siglo venidero. Son dos siglos diferentes que se contrastan el uno con el otro. En el libro de Efesios capítulo 1, cuando Pablo está hablando acerca del poder de resurrección de Jesús, cómo Dios levantó a Jesús de entre los muertos, y con ese poder que lo levantó, dice el versículo 19, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Efesios 1:19, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O
Se está hablando de este siglo, esta era presente, y el siglo venidero, la era cuando Cristo venga a reinar en esta tierra. Cuando el reino de Dios se manifieste en su totalidad en esta tierra. Aleluya. Aleluya. Ahora, con esto en mente, miren el libro de 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios 4 nos dice una gran verdad que tú y yo necesitamos siempre recordar. Capítulo 4 de 2 de Corintios, versos 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, está escondido para muchos, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, note, de este siglo, de esta era presente, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La Biblia enseña que este evangelio es poder de Dios para salvación. Este evangelio es lo que nos hace libres. Pero hay mucha gente que no puede creer el evangelio, que no puede aceptar lo que el evangelio es. Y Pablo dice acá, por la inspiración del Espíritu Santo, si nuestro evangelio está aún encubierto, si hay personas que no aceptan este evangelio, está encubierto entre los que se pierden. Ellos están camino a la destrucción y a la perdición eterna. ¿Por qué? Porque no pueden aceptar lo que Cristo Jesús ha hecho por ellos. Y dice él, es por causa de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, el Dios de este siglo, nota que la palabra Dios allí está con letra minúscula, lo cual habla de que no se está refiriendo al Dios del cielo, al Dios de la gloria, sino que se está refiriendo a Satanás, quien es el que tiene control del sistema de este siglo, de este tiempo presente. Jesús le llamó el príncipe de este mundo. La Biblia le llama también el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, como te enseñé la semana anterior. El Dios de este siglo. Él cegó el entendimiento. Él ciega el entendimiento, la mente, la capacidad de pensar en la gente para que no pueda pensar más allá de lo que su intelecto les dicta. La palabra entendimiento allí en ese pasaje es la palabra griega noema. Y esta palabra significa, entre otras cosas, aquello lo cual uno tiene en mente como producto del proceso intelectual. La facultad de procesar pensamiento. O sea, hay personas que en su forma de pensar no pueden concebir este asunto de Cristo muriendo en una cruz para salvar la humanidad. No pueden concebir que uno necesita aceptar a Jesús como el Salvador para recibir vida eterna, para ser salvo. No lo pueden concebir. Por lo tanto, no lo pueden recibir. El Dios de este siglo ha cegado su entendimiento. Ha puesto una venda para que su intelecto no pueda aceptar estas verdades que no se reciben intelectualmente, sino que se reciben espiritualmente por fe. O sea, si este siglo, este tiempo presente, está gobernado por el Dios de este siglo, por Satanás, podemos entender por qué Pablo dice: no os conforméis a este siglo. ¿Cuántos están acá? Este siglo presente, donde Satanás es el Dios de este siglo, tiene un sistema de función, un sistema de organización que controla cada aspecto del ser humano. Oye bien, controla el sistema de valores morales y espirituales, el sistema económico, político y social de las naciones. Controla todo aquello que es contrario a la voluntad y propósito de Dios, como nos está revelado en su palabra. Todo esto forma parte del sistema de este siglo. Por eso tú ves la gente cómo vive. Por eso tú ves cómo hay gente que no le importa matar a otro por cualquier tontería. Cómo hay gente que quieren sacar ventaja de otros, aunque los dañen
por todo el resto de la vida. No les importa. Es por esa razón que ves cómo familias se desintegran, cómo hogares se desbaratan, cómo matrimonios se rompen. ¿Por qué? Porque cuando el matrimonio, y estoy hablando incluyendo matrimonios y hogares cristianos, cuando se le da cabida al sistema de este siglo que controle la mente de ellos, ellos van a actuar como el mundo actúa. Porque quien los está guiando no es el Espíritu de Dios, es el espíritu de este siglo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. ¿Cuántos me entienden? Este sistema, el sistema de este siglo, es un sistema que ha devaluado al ser humano, haciéndole descender de la posición de autoridad y dominio como Dios lo creó, para que viva una vida de servidumbre y esclavitud por causa del temor de la muerte. Hay tanto miedo en la población, hay tanto temor, y el temor es la causa de muchas cosas. El temor es la causa de muchos problemas. El temor es la raíz de muchas cosas desagradables que suceden. Y nos preguntamos, ¿dónde estaba Dios cuando esto pasó? ¿Por qué si Dios es tan bueno me ocurrió esto? ¿Por qué si Dios es tan bueno mi hogar se acabó? Mi matrimonio se desbarató. Estas son preguntas que en muchas mentes están allí. Aún en mentes de gente cristiana. Quizá no lo verbalizan, no lo dicen, pero se lo preguntan. ¿Dónde estaba Dios cuando el accidente pasó y mató a mi hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando esto sucedió que arruinó mi familia? Y Dios sale culpable. Y Dios es el que viene a ser el autor de las desgracias. Bueno, me diagnosticaron esta enfermedad terminal. Dios sabe por qué me ha mandado esto. Cuando la persona piensa de esa manera, inconscientemente está culpando a Dios de su problema. Y eso es lo que Satanás quiere. A él no le importa estar en el anonimato. A él lo que le importa es apartarnos de lo que realmente es la verdad. Dios nos creó para vivir en autoridad y dominio. Dios creó al ser humano para que domine en esta tierra. Pero hoy el ser humano está dominado. Dominado por temperamento. Ay, es que no quise decir eso, pero no pude contenerme. No pude contenerme, quiere decir que hay una fuerza que te impidió contenerte. Quiere decir que hay algo que te domina. Que tú eres esclavo a ese algo. Es que la tentación fue muy grande y mira lo que terminó en adulterio. Quiere decir que hay algo que tuvo poder sobre tu vida. Quiere decir que no estás tú en autoridad. Algún poder te controla. Vamos, que estoy hablando muy bonito. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Pleitos en familias, pleitos en matrimonios, pleitos entre hermanos. Y siempre lo acomodamos para darle la razón, para buscar quién tiene o no tiene la razón. Pero no nos damos cuenta que estamos funcionando bajo el sistema satánico. No bajo el sistema de Dios. El enemigo, iglesia, ha puesto en las mentes de los seres humanos una manera de pensar que es contraria a la manera de pensar de Dios. Y nos quiere convencer, nos quiere vender la mentira, que esa es la manera correcta. Bueno, al fin y al cabo todos piensan así. Al fin y al cabo todos hacen lo mismo. El enemigo nos quiere convencer que lo que la palabra de Dios enseña es algo anticuado, es algo irrelevante, que no se acomoda al mundo moderno. Pastor, ¿usted no entiende que estamos en el siglo XXI? Y que ahora estas cosas son así. Usted está hablando como del siglo pasado.
La palabra de Dios fue escrita para todos los tiempos. Y tiene respuesta para todos los tiempos. ¿Me estás entendiendo esto? Pero el enemigo trata de poner pensamientos a nuestra mente. Todo el mundo lo hace, todos hacen lo mismo. Dios es alguien que te está haciendo la vida difícil, te quiere poner en una caja que no puedas tener libertad para moverte. Todo es pecado, todo es malo, todo es... Yo entiendo que muchas veces la iglesia ha tenido la culpa de ver pecado en todos lados. Y ven pecado detrás de las puertas, y ven demonios al lado de la ventana, y todo lo que miran es demonios. Hay gente que tiene discernimiento, pero para ver solamente demonios. Qué triste que no ven ángeles de Dios. Qué triste que no ven el poder del Espíritu Santo haciendo libre a la gente. Qué triste que no interpretan la palabra de Dios. Solo lo que ven es negativo. Y eso ha traído problemas en la iglesia. Que muchos se han desesperado y se han ido porque nada les acomoda a los demás. Si me río, porque me río. Si no me río, porque no me río. Si me visto de esta manera, porque me visto. Si no me visto de esta manera, porque no me visto. Nunca le quedo bien. Pues mejor me voy. La iglesia es culpable. Ha sido grandemente culpable en cierta manera. Pero no podemos quitar o no podemos dejar de mirar. Y vamos a ponerlo de esta manera. Que la palabra de Dios nos ha sido dada. Es una palabra que no ha caducado. Que no es anticuada. Que no es irrelevante. Es la palabra que nos hace libres. Es la palabra que nos transforma. Es la palabra que nos libera. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Ahora, cuando el enemigo trata de poner esto en nuestra mente, tratando de culpar a Dios y hacernos ver que la palabra de Dios es algo que anticuado, que ya no tiene importancia, que debemos acomodarnos a como el mundo piensa, es lo mismo que él hizo con Eva en el jardín del Edén. Es la misma estrategia. Satanás, a través de la serpiente, le dijo a Eva: ¿con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Y Eva dijo: no, Dios ha dicho que de todo árbol podemos comer, pero del árbol y específico, y Eva le especificó, de ese no podemos comer ni aun tocarlo, para que no muramos. Pero la serpiente dijo: no morirán. Oh, pero Dios dijo que sí, pero yo le digo que no. Si no sabe Dios, oye bien esto, que el día que comas del fruto de ese árbol, tus ojos serán abiertos. Ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, Dios no fue honesto. Dios no les dijo toda la verdad. Dios les ocultó esta parte, que es la parte más bonita. Dios les prohibió que coman de ese árbol, porque ese árbol les va a dar la capacidad de ser como Él, y Él no quiere que sean como Él. Esto despertó en ella curiosidad. Pero la estrategia es poner a Dios como malo, poner a Dios como deshonesto, poner a Dios como mentiroso y hacer ver que Él es el que tiene la verdad. Vamos, iglesia, ¿me estás entendiendo lo que estoy hablando? Su estrategia no ha cambiado para nada. Él sigue siendo igual, el enemigo sigue siendo igual. Cada vez que viene el pensamiento en tu mente que Dios no es bueno, de la misma manera que llega, recházalo. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Satanás quiere hacernos creer que Dios no es bueno, que Dios no es confiable, que Dios no es digno de confianza. Y tú dices: bueno, pastor, qué bueno que yo no creo eso. Déjame decirte que hay muchísimos cristianos que creen esa mentira, que Dios no es bueno. ¿Y sabes cómo te lo demuestro? En diezmos y ofrenda. ¿Cuántas personas hay que no diezman? Cristianos. Y no ofrendan. ¿Sabe por qué? Porque no creen. No creen, no confían en que esa es la manera de Dios para bendecir sus vidas. Sino que lo que piensan es que Dios le quiere quitar el dinero. Oh, Dios les quiere quitar lo poquito que ganan. Dios es malo. Dios me quiere quitar lo poquito que yo gano. ¿Por qué voy a tener que obedecer eso? ¿Sabes qué? Tú estás siguiendo la mentira del diablo. Estás dejando que él te engañe y que te prive de la bendición. Oh, aleluya. Oh, tú puedes pensar como tú quieras pensar. Pero tú sabes que tu pensamiento está desarmado contra lo que te estoy diciendo.
Tú puedes pensar como tú quieras pensar. Ah, pastor, pero es que los diezmos pertenecen al Antiguo Testamento. ¿Quién te dijo eso? Eso no lo dice la Escritura. Eso lo dices tú. ¿Cómo lo dices tú? Porque alguien te lo ha metido en la mente. ¿Quién es ese que te lo ha metido en la mente? Bueno, un amigo o otro cristiano o algo que tú viste en la televisión o escuchaste en la radio. Pero eso viene del mismo Satanás. Porque todo lo que viene en contra de lo que la palabra de Dios dice no viene de Dios. Dios no puede contradecirse él mismo. ¿Estoy hablando bien o no? ¿Tú entiendes que sí? Vuelvo a decirte, el enemigo quiere hacernos creer que Dios no es bueno, que Dios no es digno de confianza. Yo te cité un libro la semana pasada por el autor de apellido Radmacher. Y te quiero citar esto que él pone en este respecto. Y él dice, hasta que comprendamos quién es Dios en realidad, nuestras vidas no serán tan diferentes de lo que han sido. La vida correcta, dice él, comienza con el pensamiento correcto. Y el pensamiento correcto comienza cuando pensamos correctamente acerca de Dios. El pensamiento en tu mente empieza cuando tú piensas correctamente acerca de Dios. Y pensar correctamente acerca de Dios es pensando de acuerdo a la Escritura. Dios es amor. Dios es amor. Cuando tú lees en la Biblia que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por ti, que no lo merecías, a sufrir en una cruz lo indecible, a ser maltratado, a ser humillado, a ser expuesto, por causa de que Él quiso salvarte. Dios muy bien pudiera haber dicho, ¿sabes qué? Pecaste, te vas al infierno, allá tú, yo no tengo ese problema. Pero Dios nos ama mucho. Y Él vio que pecamos y que estábamos camino al infierno. Pero Él dijo, yo no quiero que perezcan. Yo quiero que vengan a mí. Yo quiero que se arrepientan. Yo les enviaré la manera de que puedan ser salvos. Yo les enviaré a mi Hijo. Eso es amor. Eso es amor. Oh, aleluya. ¿Me estás entendiendo? Dios es bueno. Él es absolutamente digno de confianza. Sus caminos son perfectos, sus caminos son santos, sus caminos son gloriosos. Su voluntad para ti es buena, es agradable y es perfecta. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú y yo podemos encontrar un cuadro perfecto de Dios en la persona de Jesús. Si quieres ver cuán bueno es Dios, mira en Jesús. Él vino para revelarnos a Dios. Él vino para revelarnos a Dios. Para mostrarnos quién es Dios. Mira conmigo en Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1, versículo 18, lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos están aquí todavía? Juan comienza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho, perdón. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Él dice: este verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 18 dice, Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Otras traducciones dicen el unigénito Dios. Esto significa lo mismo. Que está en el seno del Padre. Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Jesús vino a esta tierra para darnos a conocer al Padre. Para darnos a conocer a Dios. Él vino para que en sus palabras, en sus acciones, en sus milagros, en sus obras, podamos conocer a Dios. Aleluya. Ahora, este Jesús que vino para que conozcamos a Dios, fue el mismo que dijo: el ladrón no viene para robar, sino para robar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengáis vida, y vida en abundancia. Si Jesús dice eso, es que Dios está diciendo que Él envió a Jesús para que nosotros tengamos vida y vida abundante.
No vida mediocre, no vida a la mitad, no vida más o menos, no vida de miseria, no vida de quebrantos, vida en abundancia, vida en abundancia, vida en abundancia. Que cubre todo nuestro ser, todo lo que envuelve nuestra persona, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, financieramente, socialmente, en todo aspecto de la vida. Jesús vino para que yo tenga vida y vida en abundancia. Yo no debo aceptar nada menos en mi persona. Amén. Aleluya. Cuando viene la situación de una enfermedad, cuando viene la situación de un problema económico, cuando viene la situación de cualquier calamidad, esa palabra me dice a mí que eso no viene de Dios. De Dios viene vida y vida en abundancia. Jesús dijo, yo he venido para dar mi vida en rescate por muchos. Le costó a Jesús su sangre, le costó a Jesús su sacrificio, le costó a Jesús pasar lo terrible que Él pasó en aquella muerte de cruz, para que ahora tú y yo estemos dando cabida a pensamientos de calamidad, de miseria, de tristeza, de problemas, de derrota que el enemigo pone. No, Señor, no, Señor. Jesús vino para darme vida y vida en abundancia. Entonces yo no debo aceptar en mi persona nada que sea menos que vida en abundancia. Oh, aleluya. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe una cosa, iglesia? El Dios de este siglo quiere venderme la mentira de que las enfermedades vienen de Dios, de que las calamidades vienen de Dios, de que los desastres vienen de Dios, para que yo esté bajo temor. No, Señor. No, Señor. Cuando nos pasan cosas desagradables, deja de pensar que Dios te envió eso desagradable. Deja de pensar que Dios te ha traído eso para enseñarte algo. Dios no necesita a ti mandarte calamidad para enseñarte algo. Él tiene aquí su palabra para enseñarte algo. Que a través de situaciones aprendemos algo, es verdad. Es verdad. Si yo no le doy mantenimiento a mi carro y después tengo un accidente, hoy aprendí una lección. Que yo debo cuidar más mi carro. ¿Para qué? Pero no tengo que decir, Dios me mandó este accidente para que yo aprendiera a mantener mi carro. No, Señor. No, Señor. Fue mi responsabilidad. Las cosas nos pasan y siempre le buscamos una manera de arreglarlo. Es que Dios me mandó esto para enseñarme esto. Es que Dios permitió esto para que yo... No, iglesia, dejémonos de esa tontera. Eso nos mantiene bajo esclavitud. Eso nos mantiene bajo el sistema de este mundo. Dios tiene más cosas mejores para nosotros que eso. Yo sé que esto puede ser chocante a muchas personas. Porque volvemos a lo mismo. Hemos crecido con esta manera de pensar. Pero vamos a discernir. Vamos a entender dónde está la raíz de las cosas. La raíz de esos pensamientos que pensamos no vienen de Dios. Vienen del sistema de este mundo que está controlado por el Dios de este siglo, que es Satanás. Y por eso tenemos que comenzar a despertar. Y a dejar de aceptar las cosas porque bueno, es que así es la vida. Bueno, pues no soy el primer matrimonio que se divorció. Bueno, pues no soy el primer. No, bueno, a todos les pasa. Ya, basta de eso. Vamos a comenzar a trabajar para que no suceda eso. Vamos a comenzar a renovarnos, a transformarnos para que no suceda eso. Vuelvo a decir lo que dijo este hombre llamado de apellido Radmacher. Hasta que comprendamos quién es Dios en realidad, nuestras vidas no serán tan diferentes de los que han sido. La vida correcta comienza con el pensamiento correcto. Y el pensamiento correcto comienza cuando pensamos correctamente acerca de Dios. Gloria al Señor. Ahora, Pablo no paró allí cuando dijo, no os conforméis a este siglo, sino que él dijo, transformaos
sino transformados. En otras palabras, Él nos da un segundo mandamiento. Y Él dice, transfórmense. No se conformen, transfórmense. No se conformen, transfórmense. El mandamiento es hacer transformados. Dios demanda que seamos transformados. Ahora, ¿qué significa eso? Es interesante. La palabra transformado es la misma palabra que se habla de Jesús cuando Él se transfiguró delante de 3 de sus discípulos. Míralo allí conmigo en Mateo capítulo 17, por favor. Mateo 17. Oh, aleluya. Alábale que Él vive. Alábale que Él vive. Mateo capítulo 17. ¿Ya lo encontraste? Mira el versículo 1. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. O sea, se transformó. Se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Note, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora mira en Marcos capítulo 9, la misma historia pero desde la perspectiva de Marcos, con las palabras de Marcos. Nos añade un poquito de entendimiento. Marcos capítulo 9, versículo 2, perdón. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea, una blancura que no es terrenal. Déjame decirte lo que pasó. No está hablando de que Jesús empezó a orar y la gloria de Dios le pegó en la cara y el rostro de Jesús brilló como el sol. No. Dice que su rostro se empezó a resplandecer como la luz. Esta luz venía de dentro de Él, no de afuera. Los vestidos se hicieron blancos como la nieve. Que no hay blanqueador en esta tierra que los pueda hacer tan blancos y resplandecientes. Esa luz venía de dentro de Él. Él es Dios, manifestado en carne. Juan dijo, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pedro dice en su epístola, vimos su poder y su venida, lleno de majestad y gloria. Ellos vieron que Jesús era mucho más que un hombre. Externamente Él lucía como cualquier otro hombre. Su vestido, su forma, su figura, se cansaba, tenía hambre, tenía sed, hablaba, hacía lo que los demás hacían. Pero dentro de Él estaba la gloria de Dios. Y ahora Jesús quiso exteriorizar esa gloria para mostrarles a estos 3 discípulos quién realmente Él era. Y ellos vieron algo que los transformó, que los impactó. Pedro empezó a hablar tonterías allí. Estamos aquí, qué bueno que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías. Y como que se oyó la voz del cielo, como diciendo, Pedro, cállate. Este es mi hijo amado, a él oír. Estás en una posición de que te calles y escuches. Porque estaba espantado, dice la Biblia. Porque no habían visto algo así nunca. Pero mi punto es este. La transfiguración de Jesús ocurrió de adentro de Él hacia afuera. La gloria de Dios estaba en su interior y se exteriorizó de una manera visible ante sus discípulos. Hay una ilustración de la vida natural en la mariposa, por ejemplo. La mariposa no nace siendo una mariposa hermosa volando de flor en flor. La mariposa nace siendo un gusano feo que se arrastra, que no dan ganas de mirarlo. Pero ese gusano en un momento de su existencia se queda quieto, casi siempre en el tronco de un árbol, y empieza a soltar una sustancia que lo envuelve como en una caparazón. Y llega el momento que tú lo que ves es algo que está allí que parece un pedazo más del árbol, algo sin vida, una piedra, quién sabe qué. Porque no se ve ni el gusano, no se ve nada. Como que ahí no hay vida. Pero en el momento oportuno, ese cascarón se rompe. Y empieza a salir un ala bonita de una mariposa lindísima por un lado. Y otra ala por otro lado. Si tú tratas de ayudarlo y romper el cascarón, lo matas.
es un proceso natural. Pero cuando ese proceso natural se completa, el cascarón cae a un lado y sale volando una mariposa linda que ya no va a estar más arrastrándose por la tierra. Ya no es un feo gusano, ahora es una mariposa hermosa. Empezó siendo gusano, pero terminó siendo mariposa. Hubo una transformación. Hubo un cambio de adentro para afuera. Oh, iglesia, ¿estás entendiendo el punto en esta mañana? Eso es lo que Pablo dice cuando él dice: no os conforméis, sino transformaos. Transformaos. Dile a la persona que está a tu lado: tenme paciencia, estoy en proceso. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Transformado. Esto habla de un cambio. La transformación en ti y en mí ocurre cuando la vida que está en nuestro espíritu, la vida de Cristo, con sus principios, con sus virtudes, con su poder, se comienza a exteriorizar de adentro hacia afuera, a través de la manera nuestra de pensar, a través de nuestras acciones y a través de nuestras actitudes. Transfiguración. Habla de un cambio que se produce en nosotros de adentro hacia afuera. Oye bien esto, iglesia, porque ya voy a terminar casi. Esto habla de no conformarnos a este siglo, sino conformarnos, ser moldeados por el sistema del siglo venidero, que es el reino de Dios, que hemos recibido en nuestro espíritu cuando nacimos de nuevo y recibimos la vida de Cristo. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo o de arriba no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La Biblia nos enseña que Dios nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora piensa en esto para entrar en la conclusión en esta mañana. El tiempo ya se fue. Oye bien esto. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto en una noche. Amén. O sea que cuando oscureció ellos estaban en Egipto. Cuando amaneció ya estaban fuera, saliendo, ya estaban lejos, ya se iban a ir. Fue rápido, es el punto. Pasaron 40 años para que Dios pudiera sacar a Egipto del corazón de ellos. Ellos no pudieron entrar a la tierra prometida mientras tenían la mentalidad de Egipto en ellos. Tú no puedes experimentar la vida victoriosa de Cristo mientras tienes la mentalidad del mundo en ti. Amén. Tú y yo fuimos salvos así. Decir: Cristo es mi Señor, yo lo acepto como mi Salvador, sé que Él murió por mí, perdona mis pecados, entra a mi vida. Eso se hace en un segundo. Y si se hace con sinceridad y con fe, en ese momento hay un cambio. Hay un nuevo nacimiento. Cristo viene al corazón. Hay salvación. Pero toma toda una vida para que Dios quite el mundo de dentro de nosotros. Aleluya. No es fácil. Depende de nuestra entrega. Depende de nuestra dedicación a esto que te estoy enseñando. Hay cristianos desafortunadamente que llevan muchísimos años en el cristianismo y no han pasado de primer grado. Tienen la mentalidad del mundo. Tienen la mentalidad del sistema de este siglo en sus mentes. Son gobernados por este siglo. No pueden perdonar. No, están llenos de rencores. Están llenos de leyes. Están llenos de cosas, amarguras que los hace vivir una vida cristiana sin gozo. Que cuando entran por una puerta uno dice: ¡ay, viene! Y uno siente: ¡ay, no! Y son cristianos. Pero están exteriorizando no el amor de Dios. No están exteriorizando la paz de Cristo. No están exteriorizando el gozo del Señor. Les miras a la cara y es una cara que lo que menos refleja es gozo. Y tú dices: ¿dónde está el gozo en esta persona? Piensas que es un nuevo convertido o que va a aceptar a Cristo hoy, pero te enteras que hace 20 años se convirtió. Mi pregunta es: ¿se convirtió en qué? ¿Están entendiendo? El mandamiento es a transformarnos.
a permitir que lo que ha sido implantado dentro comience a exteriorizarse a través de nuestra forma de pensar, a través de nuestra conducta, a través de nuestras acciones y actitudes. Es un proceso. Es un proceso. Mira lo que dice 2 Corintios 3:18 y con esto termino. 2 Corintios 3:18. Gloria a Dios. 2 Corintios 3:18, ya lo encontraste. Vamos a leer desde el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Somos qué? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. La palabra literalmente dice, vamos siendo transformados. Es un proceso de un estado de gloria a otro estado de gloria. Vamos en proceso de transformación. Tú tienes que chequearte a ti mismo qué tanto te has transformado del año pasado a este año, del mes pasado a este mes, de gloria en gloria. Dice la Escritura, mirando a cara descubierta, como en un espejo, quiere decir mirando en la palabra del Señor, la gloria de Cristo. ¿Quién tú eres en Cristo? ¿Quién Cristo es en ti? ¿Qué es lo que Él ha traído a tu vida? ¿Qué Él significa para ti? Mirando sus promesas, mirando sus verdades, mirando las declaraciones que hay allí en la palabra de Dios. Eso es lo que nos va transformando. Eso es lo que nos va cambiando. Eso es lo que va haciendo una obra en nuestra vida por el poder de su Espíritu, para que nos vayamos pareciendo cada día un poquito más a Dios, a Cristo. Dice, para ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen. En la imagen de Cristo. Dios quiere que tú y yo seamos transformados y seamos como Cristo. Ya somos como Cristo en nuestro espíritu, pero Él quiere que seamos como Cristo en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestra forma de vivir. Aleluya. Que cuando alguien te mira pueda ver a Cristo en ti, no por lo que estás hablando y hablando y hablando, sino por lo que refleja tu vida, como alguien que está en la presencia de Dios, como alguien cuya mente ha sido transformada, ha sido renovada por esta palabra, y ahora lo que sale de su boca son palabras de fe, son palabras de amor, son palabras de compasión, son palabras de sinceridad y verdad para la gloria de Dios. Eso Dios quiere ver en ti. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Eso es transformación. Eso es transformación. Pero cristianos que jamás miran la palabra, cristianos que vienen a la iglesia y están locos porque se acaba el servicio para irse, porque tienen otros planes, cristianos que viven de esa manera, nunca ni sueñen que van a ver esta transformación. Sus vidas serán siendo miserables, sus vidas serán siendo bajo la maldición de este mundo. ¿Por qué? Porque sus mentes no pueden ser cambiadas si no es a través de este proceso. Tú no sabes más que Dios. Dios diseñó así. Dios lo diseñó así. Dios lo diseñó así. Si yo lo quiero hacer de otra manera y buscar un camino más corto, no existe. Hay gente que nos trata de cambiar. Vístete de esta manera, habla de esta otra manera, haz esto de esta otra manera. Eso es legalismo externo. A mí me pueden decir que cambie mi forma externa, pero si alguien no cambia mi interior, de nada me sirve. Lo que Dios quiere es cambiarme de adentro hacia afuera, en el nombre del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Y entonces allí está el poder manifestado. No es con mis propias obras. Oye bien lo que Jesús dijo. Jesús dijo esto: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ese texto es muy mal entendido por muchos cristianos. Lo citan pensando que ya son libres porque recibieron a Jesús. Yo quiero que tú entiendas este concepto. Cuando tú aceptaste a Cristo como Salvador, fue porque tú viste en la palabra que Él te amó y Él dio su vida por ti. Tú recibiste el conocimiento de esa verdad y esa verdad te hizo libre en el área de salvación. En el área de salvación.
Si te mueres hoy, vas al cielo, porque ya tú recibiste a Jesús como tu Salvador. Pero hay muchas áreas de nuestra vida que todavía están bajo el dominio del adversario. ¿Aló? Cuando hay rencor en ti, cuando no puedes perdonar, cuando hay esas cosas de las cuales yo he mencionado ya, pensamientos contrarios a la verdad, pero eso es lo que domina tu mente. Tú necesitas ser libre en esas áreas. Y en esas áreas serás libre solamente cuando tú te llenas de las verdades de la palabra de Dios que tratan con esas cosas. Si eres un cristiano que nunca diezma, nunca ofrenda, tú no eres libre en esa área. Tú estás esclavo todavía al sistema de este siglo. Tú puedes excusarte con las excusas que tú le quieras poner nombre. Tú puedes decir verdades que tú inventas o que te cuentan. Pero delante de Dios, por la escritura, aleluya, tú estás en esclavitud en esa área de la economía. Tú estás bajo la economía del mundo y no bajo la economía de Dios. No vas a experimentar la bendición financiera que Dios te quiere dar. ¿Por qué? Porque en esa área tú estás esclavo. Amén. Tú eres alguien que piensa que Dios te manda enfermedades para enseñarte algo. Tú estás esclavo en esa área y vas a recibir todas las enfermedades que vengan contra ti como algo que Dios te envía. Y vas a ser alguien que no vas a disfrutar jamás la vida abundante que Cristo trajo. Es tiempo de cambiar la mentalidad. Es tiempo de transformarnos. Es tiempo de dejar salir lo que está dentro. Es tiempo de comenzar a pensar de acuerdo a lo que ha sido plantado en nuestro espíritu por el poder de Dios y comenzar a vivir la vida gloriosa, la vida victoriosa, la vida que transforma, que libera, la vida que edifica y que da gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Debemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Importa poco lo que le parezca al vecino, lo que le parezca al otro hermano. No importa lo que otros piensen. Es lo que tú pienses que vale la pena. Es lo que tú pienses. Es tu vida. Es tu bendición. Pelea por eso. Cristo lo proveyó para ti. Cristo lo proveyó para ti. Recíbelo, reténlo, acéptalo, disfrútalo y dale gloria a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor. Oh, aleluya, yo estoy emocionado. Yo puedo seguir otra hora más, pero el tiempo se acabó. Vamos a darle gloria a Dios. Levanta tus manos y adórale. Adórale al Señor porque Dios es bueno. Adórale al Señor porque Dios es grande. Las cadenas de opresión fueron rotas. La verdad nos hace libre cuando la conocemos. El conocer la verdad nos hace libre. Aleluya. Aleluya. El sistema de este siglo perdió su poder cuando la persona recibe el sistema de Dios. El reino de Dios ha venido. Aleluya. Para que su voluntad se haga en la tierra como es hecha en el cielo. Y haya gente libre, gente transformada, gente poderosa. Para que la gloria de Dios se manifieste. Para que su nombre sea glorificado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta verdad tan preciosa que el enemigo no quiere que tu pueblo sepa. Pero que es tiempo, Señor. Tú has traído esta palabra en este tiempo porque en este tiempo hace falta para esta iglesia local. Yo sé que esta iglesia se levanta con nuevas fuerzas. Yo declaro que esta iglesia se levanta en un poder fresco de parte tuya. La unción de tu espíritu se derrama sobre este lugar, haciendo libre a los cautivos, liberando a los que están oprimidos, sanando a los que están enfermos, trayendo buenas nuevas a los pobres, haciendo la obra de Cristo aquí en la tierra, en medio nuestro. Porque así tú lo has decidido. Porque así tú lo has decidido. Oh, porque así tú lo has decidido. La unción de tu espíritu llene a tu pueblo, Dios mío. La unción que conquista, llene a tu pueblo. La unción que transforma, llene a tu pueblo. La unción que sana, llene a tu pueblo. Aleluya. Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Esta iglesia se levanta en nuevo nivel. En nuevo nivel, aleluya.
Hay nuevo nivel espiritual porque tú nos levantas. Tú nos levantas. Tú nos levantas. Oh, tu bendición llena este lugar. Tu palabra corre y es glorificada. Mi alma te alaba en esta mañana. Aleluya. 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 Santo, santo, santo. Dios Todopoderoso.